Bueno, muy bien, allí estábamos, ¿no? Recorriendo la Argentina en este lindo recorrido que hacemos todas las tardes y hablar, Lalo, especialmente de el colegio como contención, ¿no? Como elemento de contención realmente importante. Como un ¿no? segundo hogar. Totalmente, es necesario para niños, para adolescentes, encontrar ese lugar, ¿no? De reparar heridas, curar heridas sociales, un poco la función de la institución educativa. La escuela que repara heridas, Arístides Álvarez es presidente de la ONG Si nos reímos todos. Vamos a hablar con él. Hola Arístides, Lalo y Ezequiel te saludan. ¿Cómo te va? Hola Lalo, hola Ezequiel, ¿cómo están? Un Muy placer. bien. ¿Cómo va? Bueno, me quedaba con esa frase, Arístides. Curar heridas sociales, ¿no? Qué profundidad que tiene esa frase. Sí, realmente así consideramos que es la escuela. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Un lugar todavía en pie que es permanentemente atacado, menospreciado, ninguneado, desupresupuestado, no sé si esa palabra existe, pero con falta de presupuesto adecuado. Y sin embargo sigue siendo esa institución que cobija a todos los que ingresan, no importa su condición social, no importa su procedencia, no importa su identidad, la escuela los recibe y los abraza a todos, y es maravilloso eso. Así que por eso decimos que la escuela repara heridas, heridas que la sociedad tiene y que la pandemia profundizó muchísimo, lamentablemente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, justo iba a reparar sobre eso, ¿no? Fue un punto de inflexión ahí para instituciones como las escuelas, la pandemia y todo lo que eso marcó, ¿no? De que los niños ya dejaran de ir al lugar físicamente, pasaran a estar desde otro método de conexión, desde otro lado. Fue un gran cambio, ¿no? Sí, un cambio que es imposible volver atrás. O sea, no existe más la escuela anterior a la pandemia. No existe más la sociedad anterior a la pandemia. Así que es el deber de la escuela, de los docentes, de las familias y del Estado de reformularnos esta nueva escuela post pandemia para que siga abrazando a todos fundamentalmente, y sin duda que nada iguala a la presencialidad, nada. Ningún recurso tecnológico, por más bueno que sea, y de hecho que lo son, y gracias a eso ahora nosotros estamos haciendo esta nota, ustedes allá en Río Cuarto, yo acá en Rosario, provincia de Santa Fe, pero el hecho de la presencialidad nada la iguala. ¿Cuál es la foto, sí, la radiografía, Arístides, que tiene el colegio en este 2022? Digo, ¿con qué se han encontrado en aquella vuelta tan compleja de lo que significó la pandemia y cómo se empieza a mirar hacia el año próximo en un contexto también social, económico, de los más difíciles que ha vivido la Argentina? Seguro. Mirá, nos hemos encontrado con niños, niñas y adolescentes que han sufrido mucho, que han padecido mucho la pandemia. UNICEF, por ejemplo, dice que 1 de cada 4 niños y adolescentes convivieron en pandemia con un adulto con problemas de salud mental. 1 de cada 4, es muchísimo. Y esos problemas de salud mental que tuvimos los adultos prepandemia se agudizaron en la pandemia y otros no lo teníamos. Pérdida del trabajo, cierre de empresas, de negocios, situaciones económicas complicadas. Hemos tenido adultos que han perdido familiares, que se han enfermado. Y bueno, todo eso repercutió, por supuesto, en estos niños y adolescentes que estaban conviviendo con esos adultos dentro de la casa mucho tiempo, como ocurrió en el aislamiento social obligatorio. Y bueno, y después el regreso paulatino a la escuela, con las burbujas, con estos híbridos que hemos ido haciendo para retomar la presencialidad, también de alguna manera terminó afectando a estos niños y adolescentes. Entonces, es una escuela distinta. Muchos dicen los niños volvieron más violentos. Yo no creo que sea así. Yo creo que la violencia lamentablemente siempre existió, pero de alguna manera se evidencia más porque en el retorno la ansiedad que cargamos todos en volver
a la actividad, no solo en la escuela, sino en los ámbitos laborales también, nos está costando acomodarnos, ¿sí? Cuando digo acomodarnos, por ejemplo, el uso de la tecnología. Fuimos más permisivos con nuestros hijos, con nuestros alumnos en el uso de la tecnología, porque era la única manera de mantener el vínculo pedagógico, y hoy está costando volver a decir, bueno, un poquito vamos a parar un poco con el uso del celular, vamos a prestar atención, vamos a hablar, vamos a mirarnos. Todo eso está costando y hay que acomodarse nuevamente a otra realidad, insisto. Claro. Sí, fueron dos cambios de contextos bruscos, ¿no? El primero, adaptar todo el sistema que veníamos trayendo a la tecnología y ese cambio que tuvo que ser de la noche a la mañana, ¿no? Y después volver a retrotraer todo eso para volver a lo que éramos habitualmente, como rescatando esto que decís vos, que la escuela no es más la misma de lo que era antes de la pandemia, con todas las cosas que ha traído buenas eso y las no tanto también, ¿no? Como toda transformación y como todo cambio. Así es. Así es, no es una escuela ni mejor ni peor, es una escuela distinta. Sí, que hay que descubrirla. Y que hay que descubrir y que hay que tratar de entre todos hacerla lo mejor posible. Que siga siendo ese espacio de la alteridad, que siga siendo ese espacio donde hacer amigos, como dice Paulo Freire. La escuela es el lugar donde hacer amigos, además de todo lo que tiene, además de adquirir conocimientos. La escuela es el lugar del afecto, de la contención. No hay otro lugar que iguale a la escuela en eso, ningún otro. Aristides, hablabas al comienzo de la falta de presupuesto y también la desinversión que tiene la educación. Siempre hablamos que en la Argentina por ahí lo urgente está por lo importante, ¿no? Y en este caso a la educación hace tiempo que se la tiene corrida del eje necesario y trascendental que es para los países. Te iba a preguntar, porque también hemos entrevistado a muchas personas que están vinculadas a la educación, respecto a esta cuestión de lo edilicio también, ¿no? De los edificios donde han pasado un invierno crudo, están pasando un invierno crudo, pasan veranos realmente muy, muy complejos. Allí también hay otro foco de atención, ¿no? Sí, edificios donde se les ha cortado el gas por distintas causas, y vos sabés que es muy difícil retomar la conexión de gas por también toda los protocolos que tienen las empresas que proveen gas. Y bueno, ahí he recorrido muchas escuelas que no tienen gas, que están apenas con algunas estufitas, los que pueden, y otros ni siquiera eso. Y bueno, y en verano el contrario, ¿no? El calor tremendo. La falta de inversión, y yo diría la falta de atención en la escuela y de importancia de la educación. Mira, te voy a dar, si me permiten, les voy a contar un ejemplo muy, muy, que para mí fue una foto, no voy a olvidar nunca. Yo había ido a dar un taller a una feria de libros en una localidad del norte santafesino, y estábamos viendo la película nuestra 3 de 10 sobre acoso escolar. Habrá habido unas 40 personas, chicos, de espectadores. Algunos eran alumnos que habían llevado a ver la película, o sea, ni siquiera le habían dado la chance de elegirlo. Mucho frío, me acuerdo. Nos habían ubicado en un lugar muy, muy abierto, muy frío, y terminó esa charla. Inmediatamente empezó otra en otro salón mucho más confortable. Yo subí a ver la charla. ¿De qué se trataba? Era una charla de economía. Desbordaba el salón, más de 150 personas, escuchando a un economista que les hablaba del dólar blue, de la inversión, de la soja, de cómo invertir, cómo escapar a la inflación, cómo vencerla, etcétera, etcétera. Y ahí para mí eso fue una foto. Digo, esta es la importancia que se le da a la educación y esta es la que se le da a la economía. Claro. Sí, es muy interesante cómo lo resumís, Aristides, ¿no? Porque habla claramente de las prioridades. Exactamente, sí, esa es la palabra. Esperemos, bueno... Y duele. Sí, chicos. duele, absolutamente, porque es hablar continuamente en un lugar sin vacío, sin final, sin la luz que uno imagina ver de los estados, ¿no? Y de los gobiernos que en los últimos años han estado
con el Y poder en la aparte, Argentina. la pregunta, ¿dónde se formó toda esa gente que hoy Claro. da charlas de Sí, economía tal cual, y la ¿no? que asiste? ¿A dónde se formó? ¿A dónde nos formamos todos? Y en educación la Argentina fue de las pioneras Pionera. y primera en serio, Sí. ¿eh? Sí, tenemos una buena educación, yo no me quejo de eso, ojo, pero bueno, duele esto, duele la falta de atención, de prioridades, como dicen ustedes. Absolutamente. Siempre se resuelve lo urgente y no lo importante. Totalmente. Aristides, gracias como siempre por el tiempo y por la posibilidad de hablar de estos temas que son tan interesantes. Un placer. Un placer, gracias a ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta siempre.